los creyentes, y también la religión judía ha celebrado hoy el día de Pascua, y muchos no han cerrado sus tiendas, las grandes tiendas, y sobre todo allá en Nueva York, la gran colonia judía ha cerrado sus tiendas y han cesado el movimiento en el día de Pascua. Pero nosotros los creyentes, para nosotros es día de resurrección, el día de hoy. Sabemos que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Tal vez no en una fecha exacta como hoy, no lo podríamos decir con seguridad, pero sí sucedió. Quiero invitarles en esta tarde para que podamos leer las Escrituras en el libro de Marcos, el capítulo 15, Marcos, el capítulo 15. Leeremos algunos pasajes, por ejemplo, el capítulo 15, verso 1, capítulo 15, verso 1, y trataremos en esta noche, trataremos acerca de la resurrección, la muerte, sepultura y resurrección del Señor. ¿Cuán importante es para nosotros? ¿Cuán importante es para usted? ¿Cuán importante es para mí que el Señor haya tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario? Y dice el verso 1 del capítulo 15, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Lo entregaron a Pilato. Y también el verso 42 dice, cuando llegó la noche. Y leemos aquí, el capítulo 15 nos relata el día. Fue el día en que el Señor murió. El día en que el Señor pagó. Aquel día. Para nosotros fue un glorioso día. Para el Señor fue un día de dolor. Para el Padre fue un día que tal vez se desgarró el corazón de Dios al entregar a su Hijo. Nos entregó lo que Él más amaba. Fue el día del don de Dios, el día de la dádiva perfecta. Fue el día. Y nos dice que muy de mañana. Ustedes se imaginan la noche de los sacerdotes. Fue una noche de preparación del juicio. Días anteriores, cuando todo se estaba maquinando, cuando todo se estaba fraguando, cuando la traición estaba allí a la puerta, cuando el golpe del enemigo de las almas sobre el Santo Hijo de Dios se dejaba ver en la turba enardecida, en la religión que se veía ofendida por las palabras del Señor Jesús. Nos dice que muy de mañana llevaron al Señor Jesús atado. ¿Se imaginan ustedes al creador del mundo atado? ¿Recuerdan a un hombre que le ataron? Le ataron y cada vez que venían los enemigos, se desataba. Porque tenía la fuerza, tenía el poder para hacerlo. El Señor Jesús tenía un poder mucho mayor, pero Él permitió ser atado para ser entregado. Atado para ser entregado. Y fue llevado ante Pilato. Pilato le hace la pregunta y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Tú lo dices. El rey de los judíos. Los principales sacerdotes le acusaban mucho.
Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. En el día de la fiesta se les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato hace la pregunta, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque era lo más obvio, era lo más normal. Este hombre no había hecho ningún mal, según Pilato. En el desenlace de la conversación lo vemos después lavándose las manos. No había hecho ningún mal. Y él esperaba que la multitud enardecida pidiera que se soltase al Señor Jesús. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de Pilato? Que ellos pidieron que fuera crucificado y que fuera soltado Barrabás. Ahora cuando le llevan en el verso 22 a un lugar llamado el Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, para mí lo que dice el libro de Lucas fue llevado al lugar de la muerte. Fue llevado allí para ser ajusticiado, al monte de la muerte. Fue llevado al monte de la muerte. Lo mismo que sucedió con el hijo de Abraham, Isaac, que fue llevado al monte Moriah para ser sacrificado allí. El Señor Jesucristo es llevado al lugar de la calavera. Le dan a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para ver qué se llevaría cada uno, porque la túnica era sin costura. Y ahora vemos cómo el día va avanzando. Vemos que los principales sacerdotes le llevan muy de mañana, le llevan a Pilato. Pero ya es la hora tercera. El día había comenzado a las 6 de la mañana. Ese era el horario. Comenzaba el día a las 6 de la mañana. Y era la hora tercera del día cuando le crucifican. Le han llevado atado. Luego los verdugos han tomado los clavos, han martillado en sus manos, en sus pies, le han levantado, le han puesto una corona de espinas y le han crucificado. Cuando leemos en la historia, según Flavio Josefo, miles de crucificados hubieron en aquellos días, porque habían rebeliones y cada rebelión era juzgada con la crucifixión. Eran muertos, crucificados. Sufrían los dolores de la crucifixión. Pero ahora vemos aquí a uno que nunca había cometido un pecado, a uno que nunca había hecho una falta, a uno que nunca había tenido un mal pensamiento, que nunca sus pies se habían encaminado al mal, y le crucifican. Y fue puesto un título sobre su cabeza, su causa, el Rey de los Judíos. Crucificaron con él también a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Vemos a tres crucificados, a dos culpables, a un inocente. En aquel, como dice Job, caliginoso día, el día de la muerte, es el día de la muerte. Y cuando nos dice la Escritura que es crucificado entre dos ladrones para que fuera contado con los inicuos. Hay muchas profecías que se van cumpliendo en la persona del Señor Jesucristo en un solo día. Los que pasaban
le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y vemos al mundo impío, blasfemando y injuriando a la persona de Dios, a la persona del Señor. ¿Por qué no decirlo? El Señor es Dios manifestado en carne. Pero allí estaba el Cordero de Dios, el hombre, tomando el lugar del pecador. Y le están allí probando: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Habían oído de los milagros del Señor, habían oído de sus maravillas, pero estaban esperando que Él se salvara, esperando las señales. Así es el mundo religioso, esperando, siempre probando a Dios, pero con un corazón totalmente alejado de Él y negándose a hacer su voluntad. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, pidiendo señales para creer. Quizás haya alguien en esta noche conectado, o tal vez que pueda ver esta predicación en algún momento, y quizás usted también esté esperando señales para creer. Y muchos hombres lo hacen así. Tomás lo dijo: si no palpare sus manos y tocar su costado, no creeré. Y muchos esperaban señales para creer, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados le injuriaban. Y en el libro de Lucas es mucho más explícito cuando el Señor está con los 2 crucificados. Cuando está allí y uno de ellos le dice: si eres el Hijo, si eres el Cristo, el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero uno de ellos dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y luego ese ladrón, ese hombre impío que tenía el conocimiento de Dios, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estos 2 hombres muestran a toda la humanidad, una parte de la humanidad rechazando al Hijo de Dios y pidiendo señales, una humanidad religiosa que espera señales para ver y creer, esperan ver para creer, y otra parte de la humanidad que acepta por fe al Cristo, el Hijo de Dios. Porque este ladrón de la cruz que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, está creyendo que aquel que está crucificado igual que él morirá, pero resucitará. Y está creyendo también que vendrá otra vez, como estaba prometido en las Escrituras. Nosotros a la verdad justamente padecemos, dice. Está reconociendo su pecado, está reconociendo su culpa y está aceptando que es merecedor de encontrarse en aquel lugar de ajusticiamiento. Y el Señor le dice: la respuesta es inmediata. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando cruzaran el umbral de la muerte estarían juntos. Estarían juntos. El Señor se lo prometió.
Ahora, vemos allí que el Señor salva, no por obras, para que ninguno se gloríe. Pero también tenemos que aquel que estaba expuesto a la luz de todos allí, según el verso 25 en la crucifixión, está expuesto a la luz. Es un espectáculo. Así lo dice Lucas. Las mujeres estaban de lejos. La multitud estaba de lejos mirando el espectáculo. Pero aquí, en el verso 33, nos dice la Escritura que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La tiniebla descendió. Y aquel que era el sol de justicia estaba en oculto en aquel instante. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vemos que hay 3 horas de luz, de la hora tercera hasta la hora sexta. Y de la hora sexta hasta la hora novena, 3 horas de tinieblas. 6 horas estuvo el Señor Jesucristo crucificado. 6 horas donde exclamó 7 palabras. Allí, 7 palabras. Y una de ellas en la hora novena fue que dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Y está hablando allí el Señor, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Como dice el Salmo 22. Estas palabras fueron dichas por el Señor. Pero el pueblo que estaba allí decía, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber y diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En la gran voz que dio, dijo, consumado es, la deuda está saldada, la deuda está pagada. Tu deuda y la mía, querido amigo, querido hermano, se pagó allí, en aquel instante, en aquel día, en aquel lúgubre día, donde el Santo Hijo de Dios, el Creador del universo, entregó su vida en rescate de nuestras almas. Y estoy hablando del hombre que fue enviado para pagar el precio de nuestro rescate. Nos dice la Escritura que aquel verbo, allí en Juan, capítulo 1, dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se hizo carne. El verbo encarnado, la palabra de Dios encarnada descendió. Se consumó la obra. Se pagó el precio del rescate. Y como decía anteriormente, muchos murieron. Muchos pagaron por nuestras culpas. Perdón, muchos murieron crucificados, pero uno solo pagó por nuestras culpas. Muchos pagaron por sus culpas, ajusticiados, pero uno murió en nuestro lugar. Uno, un ser santo, irreprensible, sin mancha, sin pecado, pagó nuestro rescate. Allí el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y dice el verso 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Aquí se nos menciona que viene solamente José de Arimatea, pero en aquella noche, en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, llega también Nicodemo, el que había venido a Jesús de noche. Fueron los dos a pedir el cuerpo.
un día lúgubre, pero fue el día que hizo la división de un antes y un después, de un antes y un después, porque el velo del templo, dice el verso 38, se rasgó en dos, de arriba abajo, se partió, se abrió un camino nuevo y vivo para entrar al cielo. Y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos entrar, usted y yo. Podemos entrar. Y yo pienso en aquel día, cuando los verdugos clavaron las manos y los pies del Señor, cuando fue llevado atado. A él no le ataron las cuerdas, a él no le sujetaron los clavos, a él le sujetó el amor hacia nosotros indignos pecadores, que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, de ninguna manera. Ni usted ni yo podíamos pagar el precio exigido de parte de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Nuestros pecados han sido remitidos a la obra de la cruz. Todo aquel que confía en que Cristo Jesús el Señor murió por él o por ella allí, en esa cruz de vergüenza, en esa cruz de maldición, tiene vida eterna. Y yo cuando veo a aquel malhechor diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, pienso también en esa palabra que el Señor dice allí en el Evangelio de Juan, el que a mí viene yo no le echo fuera. No importa el pecado, cuán grande pueda ser. Lo que importa es que acercarse con fe a la persona del Señor Jesucristo. Aquel varón de dolores experimentado en quebranto, que Isaías dice como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pilato, sorprendido de que ya hubiese muerto, hizo venir al centurión y le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. José de Arimatea tuvo el honor con Nicodemo de ungir el cuerpo del Señor. Y José de Arimatea le ofrendó el sepulcro al Señor. Un sepulcro nuevo donde no había sido puesto ninguno. Ahora, queda el pesar en los suyos. Queda el pesar en los discípulos. Queda el pesar en las mujeres. Y el capítulo 16 nos habla del desenlace. No podía terminar todo allí. No podía concluir todo en algo, en toda la vida del Señor. Todo lo que él habló, todo lo que él enseñó. No podía quedar envuelto en un sudario, ni quedar escondido en una tumba. La Escritura nos dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Amaban al Señor, le habían seguido. Y ellas van con un tremendo dilema en aquella mañana. Vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Cómo podremos ver al Maestro, a nuestro Señor? ¿Cómo podremos ungirle? ¿Quién nos removerá la piedra? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Aquí vemos a este participante anónimo, donde no nos aparece un nombre, donde solamente está cumpliendo una función. Está cumpliendo una función. Dice la Escritura que los ángeles son ministradores en favor de los herederos de la salvación.
Y aquí ve este joven que está allí, es un ángel. Es un ángel. No se revela el nombre. ¿Y sabe lo que pienso? Si se hubiera revelado el nombre, ya le hubieran hecho una catedral al ángel tanto, al que estaba allí a la entrada del sepulcro. Pero solamente él entregó un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje era de consuelo. El mensaje de consuelo no tan solo para las mujeres en aquel instante, sino también para nosotros el día de hoy, para poder creer. Porque estas cosas se han escrito para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Qué grata noticia les da. Ha resucitado. Ha resucitado. Resucitar es volver a la vida. Cuando una persona muere, cesan las funciones del organismo completamente. Completamente. Han pasado 3 días. 3 días han pasado. Allí en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, cuando se habla de Lázaro y las mujeres dicen en el capítulo 11, perdón, es de 4 días y es de ya. A los 4 días ya el cuerpo está descompuesto. Pero dice la Escritura, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y han pasado 3 días y el Mesías, el ungido, ha resucitado. No está aquí. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Vean adentro. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veré como os dijo. No todo ha terminado. La historia no ha concluido. La historia no ha concluido. Y es más, a los que estamos aquí en esta plataforma virtual, quiero transmitir también que la historia aún no concluye. Somos la iglesia del Señor. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Y cuando el ángel le dice, no está aquí, ha resucitado, podemos proclamar con toda libertad. Podemos proclamar a voz en cuello que Cristo vive. Cristo vive. Él vive. Ahora, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y tal fue la sorpresa, que si nos imaginamos la película, usted imagínese, ellas se fueron huyendo del sepulcro, huyeron. En la mañana iban con un pesar, iban con un dilema en su corazón, pero se vuelven para encontrarse con el Señor. Les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Había resucitado. Algo que no era común. No era común. Había resucitado. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana. En un día como hoy, así, un domingo, resucitó el Señor y apareció a las mujeres. Yo pienso siempre, ¿por qué el Señor se aparece a las mujeres? Los hombres somos más incrédulos. Somos más incrédulos. Somos menos sensibles, tal vez. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Quizás ustedes recuerden el relato de Lucas capítulo 24, los discípulos de Maús.
A esto se refiere. Y algunos han llamado este capítulo el capítulo de la incredulidad, porque muchos no creyeron. No creyeron. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Si hubiéramos estado nosotros en el lugar de ellos, tal vez hubiera sido exactamente lo mismo. Nuestra incredulidad y dureza de corazón. Debemos pedir que el Señor aumente nuestra fe, que el Señor nos ayude, porque proclamamos la resurrección del Señor. ¿Pero lo creemos verdaderamente? Analicémoslo. ¿Creemos verdaderamente que el Señor resucitó? ¿O es solamente un concepto religioso? ¿Lo creemos verdaderamente? Y el Señor les ha reprochado su incredulidad y su dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y la palabra id significa mientras vais caminando en esta vida. Id, mientras vais caminando, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí no dice que el que no creyere y no sea bautizado, sino que el que no creyere será condenado. Porque el creer en el Señor, en el creer la obra de la cruz, hace salva a una persona. Una persona puede ser salva por creer al mensaje del evangelio. Y aquí quiero resaltar, hay tres cosas que quisiera mencionar y que me han saltado a la vista en la lectura. Vemos al joven sentado anónimamente, el ángel, y vemos a los discípulos, a los 11 mismos, sentados a la mesa. Regularmente nos sentamos a la cena del Señor cada primer día de la semana, nos sentábamos, la iglesia del Señor, sentados. Todos aquellos que hemos creído, sentados a la mesa. Y luego vemos en el verso 19, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó. Sentado el ángel, sentados los discípulos, donde está representada la iglesia, y sentado Cristo el Señor a la diestra de Dios. La obra consumada. Es el día de la resurrección. Es el día de la resurrección. El día allí, ese día lúgubre de la muerte. Vemos ha pasado el día de reposo o el día del descanso y llega el primer día de la semana y el Señor resucita. Las mujeres llegan de mañana y el Señor comienza, y lo vemos en los evangelios. En los cuatro evangelios vemos que nos habla acerca de esto. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Y quisiera que nos quedáramos con este pensamiento. Cristo el Señor resucitó. Resucitó. Y cantaremos ahora. Luego que oremos, vamos a cantar el himno 399. Cristo vive y nos guiará, aunque triste la vía.
Pronto el alba romperá, qué feliz el día. Todo bien nos ha de dar. Cristo vive y nos guiará. Oremos al Señor.